Cuando levanté la cabeza del dobladillo de su vestido, tratando de ver la costura torcida, mi suegra ya se había sonrojado y susurrado: «Solo no le digas a nadie, yerno». Y en ese preciso momento, por primera vez, me di cuenta de que la estaba mirando de una manera diferente. Honestamente, ese día solo quería pasar por la mermelada que mi esposa me había pedido. «Pasa por casa de mi mamá», me dijo Catalina, «tiene unos frascos en la alacena. Llévate 2 y ve cómo está, que ha estado sola todo el día». Llegué a casa de mi suegra, Elena, casi al anochecer. Era otoño, el cielo de la Ciudad de México estaba gris y plomizo. Dentro del apartamento olía a canela y a caldo de pollo recién hecho. Elena, o como yo le digo a veces de broma, doña Elenita, me recibió con su vestido de casa favorito. Un tejido ligero hasta la rodilla, un peinado cuidado, maquillaje discreto. Definitivamente no aparentaba sus 60 años. 50 como mucho y en muy buena forma. «Llegó mi héroe», sonrió ella. «Pasa, yerno. Justo tengo algo que pedirte». Apenas me quité los zapatos y ya me estaba llevando a la cocina. La mermelada estaba a un lado, pero sobre una silla había un trozo de tela, hilos, tijeras y una vieja máquina de coser. «¿Me ayudas?», preguntó Elena, mordiéndose el labio. «Quiero acortar este vestido, pero mis ojos ya no son los de antes. Y la espalda no veo cómo me queda». Para ser sincero, mi experiencia con máquinas de coser se limitaba a las clases de manualidades de la primaria, pero no lo admití frente a ella. «A ver, vamos a ver qué tenemos aquí». Desapareció en su habitación y regresó con el vestido que quería arreglar. Era de un azul oscuro, de una tela suave que se ceñía a su figura. Para su edad, le quedaba muy bien. «Pues se ve bien», dije, notando de pasada que mi suegra tenía mejores piernas que muchas mujeres de 30 años. «Bien no es suficiente para una mujer», dijo agitando la mano. «Aquí sobra, parece un saco. Tiene que ser más arriba, más entallado. ¿Me ayudas a ponerle alfileres?». Y ahí empezó el espectáculo. Se paró frente a mí, ligeramente de lado para que yo viera la línea del dobladillo. Me arrodillé, tomé los alfileres y empecé a doblar la tela. «Un poquito más arriba», dijo ella. «No, no tengas miedo. No voy a ir a la escuela con él». Subí el dobladillo un par de dedos más. Se giró hacia el espejo. «Ya se ve mejor». Marcamos el largo, luego se cambió y yo me senté a la máquina. El ruido, los hilos enredándose, la costura no quedaba recta, como si se resistiera al cambio. En un momento pensé que sería más fácil comprar un vestido nuevo. Media hora después, todo estaba listo. «Bueno, pruébeselo», dije apartándome de la mesa. Entró en su cuarto y salió con el vestido renovado. La miré y me di cuenta de que me había pasado. El vestido era claramente más corto de lo que habíamos planeado. No vulgar, no, pero sí más atrevido. Mucho más atrevido. Se dio una vuelta frente al espejo. «¿Qué te parece?». Tragué saliva. Muy juvenil», solté. «¿Le deja ver la pierna?». «Bastante». Se miró más de cerca, arqueó una ceja y luego soltó una risita. «Bueno, ahora sí dirán que estoy rejuveneciendo», dijo, y de repente, para mi sorpresa, se sonrojó. «Acércate, yerno. Creo que la costura quedó chueca». Me arrodillé de nuevo frente a ella, casi a la altura de sus rodillas. La tela olía suavemente a su perfume, y ese aroma me nubló un poco la mente. Me fijé en la costura, frunciendo el ceño. «Sí, se fue un poco de lado», murmuré. «Ahora lo arreglo». Ella apoyó una mano en un mueble. La otra mano, por costumbre, se posó en su cadera. Levanté la cabeza para ver cómo quedaba el dobladillo y me encontré con su mirada en el espejo. Me miraba de una forma especial, con una ligera incomodidad, con una sonrisa, casi desde abajo, y al instante desvió la vista. «Solo no le digas a nadie», dijo en voz baja, todavía sonriendo con timidez. «Van a decir que la vieja se volvió loca, usando vestidos cortos». Vieja era una palabra que definitivamente no la describía. Y en ese instante sentí una punzada en el pecho, desagradable y dulce a la vez. Pero, como siempre, lo tomé a broma. Podría decir que mi esposa tiene una nueva amiga joven. «Y esta es su mamá», sonreí.
Ella se rió, pero en su risa había algo más. Una especie de gratitud silenciosa, tal vez. En ese momento, no entendía que algo entre nosotros había cambiado. De forma muy sutil, como si alguien hubiera accionado un interruptor casi inaudible, y de repente, la habitación de siempre tuviera una iluminación diferente. Después de la historia del vestido, empecé a visitar a mi suegra más a menudo. Al principio era realmente por la mermelada, el caldo de pollo y los recipientes con comida para los nietos que aún no llegan, pero llegarán. Luego para revisar una llave que goteaba, ver la lavadora, recoger las cartas del buzón. Mi esposa Catalina lo tomaba con calma. Mi mamá está sola, necesita atención. Además eres el único hombre en el que confía. La frase "el único hombre" se me quedó grabada en la cabeza. Una tarde pasé por su casa porque me había llamado con un tono extraño: si pasas por aquí cerca, ven a tomar un café. Encontré una cosa. Obviamente fui. En la entrada olía a pan recién horneado. Estaba en la cocina con el mismo vestido corto que habíamos mejorado juntos, solo que con una bata ligera por encima, no del todo cerrada. Llegó mi sastre personal, dijo. Siéntate, hice pastel de elote. Nos sentamos a la mesa. Todo estaba impecable, la cafetera, 2 tazas, mermelada, el pastel tibio. La televisión en la sala murmuraba las noticias, pero en la cocina se sentía una calidez increíble. Me contó sobre su juventud, cómo a los 28 años se quedó sola con su hija, cómo tuvo 2 trabajos, cómo no tuvo tiempo para envejecer. La escuchaba y me daba cuenta de que por primera vez la observaba con tanta atención, las arrugas junto a sus ojos, la suave línea de sus labios, sus manos cuidadas que siempre estaban arreglando algo. La servilleta, la taza, el cuello de mi camisa. ¿Sabes?, dijo mientras me servía más café. Cuando apareciste en nuestras vidas, sentí un alivio. ¿De verdad?, sonreí. Sí. Ella sonrió. Antes, todo lo hacía yo sola. ¿Sola? Todo yo. Y luego llegaste tú, y entendí que por fin podía ser un poco más débil, saber que hay alguien que puede armar un mueble, subir la lavadora, llevarme al médico. Se calló jugueteando con su taza. Y además hizo un gesto vago con la mano. Me recuerdas a mi juventud. No físicamente, sino en la actitud. Me ves como a una mujer, no solo como a la mamá de tu esposa. ¿Entiendes? Casi me atraganto con el café. ¿A qué se refiere? Ella sonrió, notando mi confusión. Bueno, tú me dices que el vestido es corto, que el peinado me queda bien, que mis ojos son bonitos. Los jóvenes de ahora casi no se fijan en esas cosas. Siempre están con el celular. Pero tú miras a la persona. Y eso es agradable. Lo dijo con calma, sin coquetear. Pero entre sus palabras quedó un silencio que gritaba. Intenté llevarlo todo a la broma. Ah, es que estoy practicando. Para que mi esposa diga, escuela de mi mamá. Pues qué bueno, se rió mi suegra. Significa que todavía sirvo para algo. Nos quedamos hasta tarde hablando de todo, de las vecinas, de mi trabajo, de sus rodillas que a veces le dolían y a veces no, a veces me miraba un poco más de lo necesario y enseguida desviaba la vista hacia la cafetera. Cuando me iba, me acompañó a la puerta. Mientras me arreglaba la bufanda, dijo, no le digas a Catalina que me puse este vestido otra vez. Va a decir, mamá, ¿qué te pasa? ¿Quieres volver a ser joven? Pero si usted es joven, se me escapó. Se quedó quieta un segundo y luego sonrió de una manera casi juvenil. Solo no le digas a nadie, repitió su frase. Tengo una reputación de mujer seria que mantener. En el pasillo de camino a las escaleras, me di cuenta de que no estaba pensando en el pastel, ni siquiera en el vestido. Pensaba en lo fácil que me sentía con ella. Como si no fuera mi suegra, sino alguien en quien yo mismo podía apoyarme. Y eso me daba una sensación cálida y un poco inquietante. El casi de nuestra historia ocurrió de la forma más cotidiana. Catalina tuvo que salir de la ciudad por unos días por trabajo. Se fue temprano por la mañana, apurada entre la maleta y la plancha, y me alcanzó a decir, si puedes, pásate a ver a mi mamá, sí. Está sola, para que no se aburra. Y revisa la instalación eléctrica, se quejó de que una lámpara parpadea. La instalación eléctrica. Claro.
Estaba solo en casa. Mi trabajo es parcialmente remoto con horario flexible. Por la tarde decidí pasar a verla. Lloviznaba afuera. En la sala, una lámpara de pie emitía una luz amarilla y cálida que te invitaba a quedarte. La lámpara de la cocina, en efecto, parpadeaba. Quité la pantalla, ajusté el casquillo, revisé los contactos. Mi suegra estaba a mi lado, sosteniendo el taburete en el que yo estaba parado. Cuidado, dijo agarrada a una de las patas. Si te caes, no voy a poder levantarte. Primero deje de alimentarme tanto y así seré más ligero, respondí, inclinándome hacia los cables. En ese momento, la luz parpadeó de nuevo. Instintivamente estiré la mano hacia el interruptor. Se escuchó un clic y el apartamento se sumió en la oscuridad. Solo desde la sala se filtraba la débil luz del televisor. «Ay», dijo mi suegra en voz baja. Creo que fui yo, sobrecargué el circuito. Bajé del taburete. En la oscuridad, quedamos casi pegados. Sentía su calor, el ligero aroma de su perfume. Escuchaba su respiración un poco más agitada de lo normal. Voy a revisar los fusibles, dije, tratando de sonar profesional. Espera. Me agarró la mano instintivamente en la oscuridad. Aquí hay un escalón. Sus dedos eran cálidos, suaves. No me sujetaba con fuerza, solo para no perderse en la penumbra. Pero por alguna razón, esa simple mano sobre la mía se sintió más fuerte que cualquier abrazo. Llegamos a la caja de fusibles. Encontré los interruptores, los subí. La luz se encendió, cegándonos por un segundo. Mi suegra todavía me sostenía la mano. Nos miramos a los ojos. Y ese fue el momento del casi. En sus ojos brilló algo, tal vez gratitud, tal vez soledad, o alguna otra sed silenciosa de atención. Sentí que algo dentro de mí temblaba, de una forma peligrosa y a la vez humana. Ella fue la primera en romper ese hilo delgado. Soltó mi mano con delicadeza y sonrió. ¿Ves? Sin ti no lo habría logrado. Tengo mi propio electricista y plomero en casa. Y costurero, intenté bromear para aligerar el ambiente. Y costurero, repitió ella. Volvimos a la cocina como si nada hubiera pasado. La luz ya no parpadeaba. Puso la cafetera y yo me senté en mi lugar de siempre. Todo era igual que ayer, que antier, que las 100 veces anteriores, pero algo ya había cambiado. ¿Sabes?, dijo de repente mientras servía el café. A veces pienso que bueno que mi hija tiene un esposo como tú. Y otras veces. Se calló y miró por la ventana. La lluvia caía por el cristal en hilos rectos, imitando su pausa. Y otras veces que, pregunté con cuidado. Y otras veces se me olvida que solo eres el esposo de mi hija, dijo sin voltear. Contigo es fácil, como si no estuviera sola. Se giró hacia mí y añadió rápidamente como justificándose, no pienses mal, es la edad, supongo. Una se vuelve sentimental. Sonreí sintiendo como dos emociones luchaban dentro de mí, una cálida ternura por esa mujer y una profunda inquietud. Bueno, si eso pasa, recuérdese siempre que soy el yerno. Suena aterrador y serio. Ella se rió. Su risa era tan viva, mucho más joven que su pasaporte. Pero cuando nos sentamos a tomar café, una barrera invisible seguía ahí. Ambos teníamos que rodearla con cuidado, hablando del clima y del pastel. Esa noche no pude dormir. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza, a veces se me olvida que solo eres el esposo de mi hija. Eran honestas y por eso mismo doblemente complicadas. La franqueza no llegó con drama, sino a través del chisme. Un par de días después, Catalina regresó. Por la noche estábamos los tres en casa de mi suegra, tomando café. Todo iba bien hasta que Catalina dijo, «Mamá, ¿adivina qué? Hoy oí a doña Gloria, la vecina, decirte en el pasillo, qué suerte tienes, Elena. Siempre invitando a un hombre joven a tu casa. La hija se va de viaje y él no se te despega». Lo dijo con una sonrisa, como si fuera un chiste. Pero por dentro sentí un escalofrío. Mi suegra puso los ojos en blanco. Sí, aquí tenemos el noticiero del edificio. Les encanta hablar por hablar. Les dije, continuó Catalina, ustedes no entienden, mi mamá solo encontró un técnico personal gratuito.
Todos reímos, pero capté la mirada de mi suegra. En ella había un destello de preocupación, pero luego se puso su máscara habitual de mujer alegre a la que no le importa el que dirán. Sin embargo, al día siguiente me llamó ella misma: yerno, si tienes un momento, pasa por favor. No es por la instalación eléctrica, solo quisiera hablar. Había algo sutil en su voz. Pasé por su casa. Esta vez no me recibió con el vestido corto ni con delantal, sino con una simple bata de casa. El pelo recogido casi sin maquillaje, como si deliberadamente se hubiera quitado todo lo que pudiera parecer ambiguo. Vamos al balcón, dijo. Ahí se está más tranquilo. En el pequeño balcón había una mesita, 2 taburetes y un viejo calentador eléctrico que zumbaba silenciosamente. Afuera, la ciudad nocturna, las luces de los coches. Nos sentamos. Ella guardó silencio un buen rato jugueteando con el borde del mantel y luego, sin mirarme, dijo: he vivido en este edificio 30 años. Sé cómo les gusta hablar y sé lo fácil que es que las palabras ajenas destruyan lo que es valioso. Yo callé, esperando a ver a dónde quería llegar. No quiero que nadie, buscó la palabra, arroje una sombra sobre ti y sobre mi hija. ¿Entiendes? Entiendo, dije en voz baja. Respiró hondo. Te aprecio, y no solo como yerno sino como persona. Entraste en nuestra casa no solo como el esposo de mi hija, sino como un hombre que asumió una responsabilidad, y me encariñé contigo. La palabra quedó suspendida en el aire, como una nota que no se puede cantar más alto porque se rompería. A veces cuando vienes me doy cuenta de que te estoy esperando. Y no por el caldo o por la instalación eléctrica. Simplemente me gusta que haya una voz masculina en la casa, que alguien pregunte cómo estás, no por costumbre sino de verdad. Finalmente me miró. En sus ojos no había coqueteo, había cansancio, honestidad y algo más, algo suave. Tengo miedo de que esto pueda verse mal, tanto para ti como para los demás. Carraspeé, eligiendo mis palabras como si fueran de cristal y pudieran romperse. Sabe, empecé y me sorprendió lo serio que sonó mi voz. Yo también a veces olvido que usted es mi suegra. Para mí usted no es una edad ni un estatus. Es una persona con la que me siento bien hablando. Ella sonrió levemente. Pero continué: entre nosotros hay una línea muy importante, y no tiene que ver con los vecinos, sino con mi esposa, con su hija. Mi suegra bajó la mirada y asintió apenas. No quiero que haya nada entre nosotros que pueda lastimarla de alguna manera, ni siquiera si son solo insinuaciones, miradas o bromas. Yo mismo noté cómo la palabra insinuaciones sonó más pesada de lo que pretendía. Lo sé, respondió en voz baja. Y por eso estamos aquí tú y yo ahora. Hizo una pausa. Hagamos un trato, dijo suavemente. Tú sigues siendo quien eres, atento, amable, solidario. Y yo dejaré de jugar a la jovencita con vestido corto. No tiene que dejar de ser usted misma, objeté. Simplemente ambos necesitamos recordar que todo esto se trata de afecto, no de un romance, completó ella. Y sonrió de una manera en la que realmente no había ni una pizca de coquetería, solo sabiduría. Oye, dijo de repente. ¿Y si te pido algo? Claro. Si alguna vez sientes que me estoy pasando de la raya, dímelo directamente. Puedo dejarme llevar. Ya sabes la edad, el carácter, pero no quiero que te alejes. ¿De acuerdo? De acuerdo, asentí. Y usted también, dígame si yo hago algo que no deba. Nos quedamos un rato más en silencio. Luego de repente sonrió. Bueno, se acabó la conversación seria. Vamos, te caliento un poco de pastel. Y por cierto, el vestido corto me lo voy a poner de todos modos, pero no cuando estén los vecinos ni mi yerno. Y ambos reímos, pero yo entendí que entre nosotros no había surgido un muro, sino algo diferente, un límite honesto que ambos habíamos reconocido. Y con eso, la tensión pareció suavizarse, volverse más clara. Después de esa conversación, todo pareció moverse hacia un lugar más tranquilo. Seguí pasando por casa de mi suegra para arreglar algo, llevarle algo o simplemente tomar un café. Pero ahora, en nuestras conversaciones había más humor ligero y menos de esa pausa tácita que antes flotaba entre las frases. Un día llegué y la encontré pintándose los labios frente al espejo del pasillo. ¿A dónde va tan arreglada?, pregunté sorprendido. A bailar,
respondió con una sonrisa pícara. Al centro cultural, a 2 calles de aquí. Ahora tienen un club para mayores de 60 por las noches. Cantamos, bailamos y nos quejamos de la vida si hace falta. Se ajustó un arete e enderezó los hombros. Llevaba el mismo vestido azul, pero ahora con medias gruesas y una chaqueta formal encima. Y no parecía una suegra, ni una pensionada, sino una mujer que había recordado que tenía permiso para disfrutar. Bueno, ¿qué te parece?, preguntó girándose hacia mí. Le queda muy bien, dije con sinceridad. Pero ya no le diga a nadie que tiene 60. No le van a creer. No lo digo, se rió. Ahí todos tenemos 40 en espíritu como máximo. Un par de horas después, nos envió una foto al chat familiar. Estaba con sus amigas, riendo. Detrás, un escenario, guirnaldas y una leyenda, su felicidad está bailando. Mi esposa sonrió al ver el teléfono. Creo que mi mamá ha florecido. ¿Lo has notado? Lo había notado. Y sentí un alivio luminoso por dentro. Ahora, cuando me contaba durante el café que en el baile, un viudo bailaba de forma muy graciosa, yo escuchaba sin esa tensión interna de antes. Ya no era la historia de una mujer sola aferrándose al único hombre de la casa. Era la historia de cómo estaba aprendiendo a vivir para sí misma de nuevo. Una noche nos invitó a una pequeña celebración, el cumpleaños de mi nuevo yo, como lo llamó. Fuimos con mi esposa. En la mesa todo como siempre, ensaladas, pastel, café, sus famosas albóndigas. Bueno, dijo mi suegra mientras servía el café. Brindemos porque a cualquier edad se puede empezar de nuevo. ¿Y eso por qué tan de repente?, sonrió mi esposa. Mi suegra me miró y asintió levemente como si compartiéramos un pequeño secreto. Mi esposa no entendió nada, pero asintió con aprobación. Lo importante es que no estés triste. Solo me pongo triste a veces, se encogió de hombros mi suegra. Pero ahora sé que tengo mis bailes, mis series, mis amigas y un yerno que sabe coser vestidos y arreglar la instalación eléctrica. Todos reímos. La risa fue ligera, sin el subtexto de antes, como si realmente hubiéramos aceptado y soltado algo. Ahora, cuando recuerdo esa historia con el vestido, la costura y su frase solo no le digas a nadie, entiendo que no se trataba del largo del dobladillo. Se trataba de lo fácil que es en la vida confundir el afecto con un sustituto para el vacío, especialmente cuando te sientes solo. Si alguien nos hubiera visto desde fuera, en ese momento, yo arrodillado a sus pies, ella con el vestido corto, sonrojada y riendo, seguramente se habría inventado su propia telenovela. Una trama sobre el yerno y la suegra. Sentimientos secretos. Intrigas. Como les gusta decir en Internet. Vivimos en una época en la que la gente está acostumbrada a ver suciedad donde a veces solo hay hambre de atención. Pero para mí, esta historia fue diferente. Vi en ella a una mujer a la que le aterraba envejecer sola. Una mujer que toda su vida fue madre, empleada, vecina, responsable, pero que por dentro a veces solo quería ser ella misma, recibir un cumplido, ponerse ese vestido, reírse con un hombre no porque quisiera robárselo a su hija, sino porque quería sentirse viva. Y me vi a mí mismo, un hombre de 35 años, que descubrió inesperadamente que su atención podía ser no solo un apoyo, sino también una chispa, que una simple palabra como le queda bien podía resonar mucho más profundo de lo planeado. Ambos en un momento dado, nos acercamos al borde de una frontera delicada y ambos dimos un paso atrás. No porque no hubiera una chispa. Estaba ahí, en cada una de sus miradas en el espejo, en cada solo no le digas a nadie, en cada roce accidental en la oscuridad cuando se fue la luz. Pero ambos entendíamos que hay sentimientos que deben permanecer como gratitud, respeto, afecto, pero no convertirse en un romance. Ahora, cuando voy a casa de mi suegra, a veces todavía me pregunta, ¿qué tal, yerno? ¿No es muy atrevido este vestido para mi edad? Y me guiña un ojo, ya de una forma familiar, un poco irónica. Y yo me río. Para su edad, usted es demasiado atrevida en general. Pero que todos digan que tengo la suegra más guapa del barrio. Solo no le digas a nadie, responde ella automáticamente. Y ambos entendemos que esa frase se ha convertido desde hace mucho en nuestro código. No de un secreto, sino de respeto mutuo. Mi audiencia son personas mayores de 60 años. A menudo pienso en ellos cuando cuento esta historia.
¿Saben cuál es su sabiduría silenciosa? No es que el amor no tiene edad, eso es un cliché. Es que no todo temblor en el corazón debe llamarse amor. A veces, es solo la respuesta a que alguien finalmente te ha mirado como un ser humano. A veces es la gratitud de tener a alguien cerca que ha escuchado tu cansancio. A veces es el recuerdo de tu propia juventud que de repente revive cuando alguien te hace un cumplido. Pero lo más importante es entender a tiempo qué hay detrás de eso. No dar el paso hacia un lugar donde luego te dará vergüenza mirar a los ojos de tus seres queridos, sino transformar esa chispa no en un incendio, sino en una luz. La de una lámpara cálida, hogareña, nocturna, bajo la cual se puede hablar con el corazón en la mano y seguir siendo uno mismo. Aquel día, cuando le acorté demasiado el vestido, ambos podríamos haber iniciado una trama completamente diferente, escandalosa, dramática, con besos, secretos y lágrimas. Una que habría conseguido millones de vistas, pero que habría roto los destinos de alguien. Pero elegimos un final diferente. Silencioso. Mi suegra encontró sus bailes, sus amigos y nuevos pretendientes de su edad, a quienes también les da miedo envejecer solos. Yo amé aún más a mi esposa, entendiendo que tesoro puede ser para una persona la simple y honesta calidez familiar. Y entre mi suegra y yo quedó ese afecto especial que no necesita explicaciones. Ella todavía puede sonrojarse si le digo que le queda bien un nuevo peinado. Yo todavía puedo ayudarla a coser un vestido o a arreglar la instalación eléctrica. Pero ahora ambos sabemos exactamente dónde termina la ligera insinuación y comienza la verdadera lealtad. Y si de repente te reconoces en esta historia, no te apresures a juzgarte. Todos estamos vivos. Todos queremos afecto, una mirada, una palabra. Lo principal es recordar a tiempo quién tienes delante y que detrás de ti te miran los ojos de quienes realmente te importan. ¿Y el vestido? El vestido, al final, lo alargamos un poco. Pero para ser sincero, creo que el problema no eran los centímetros. El problema era que en algún momento aprendimos a medir no el largo de un dobladillo, sino la profundidad de nuestros propios límites. Y de eso sí se puede hablar, sin miedo a nadie.